Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Roamir Manzanares, el director de Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua, que este año, Roamir, están cumpliendo 22 años. 22 años de existencia jurídica. Pero tienen más, porque yo me acuerdo que cuando éramos Extravisión ya de años antes estábamos trabajando con jóvenes ambientalistas. Así es, 93, 94 ya efectuábamos nuestras primeras campañas con el tema del uso de la bicicleta, por ejemplo, reforestación y reciclaje. Sí, efectivamente. Así es. Efectivamente. Entonces, legalmente existen desde el 96. Así es. Desde el 96. Pero nosotros decidimos años. buscar nuestra personería jurídica, ¿verdad? A ver, uno de los temas que nos convoca en esta edición es la publicación en su segunda edición del llamado Libro Rojo. Sí. ¿Ah? ¿Tiene que ver con la celebración de los 22 años? ¿O es coincidente nada más? Es coincidencia. Realmente que han pasado muchas cosas este año que han sido de coincidencia. Aunque se dice que en la vida nada es coincidencia. Es cuestión de la línea del tiempo, ¿verdad? Yo soy muy dado a esas cosas, ¿verdad? Y que en algún momento uno tiene que reflexionar si pasarse esa línea de tiempo. Pero bueno, creemos que nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Somos fieles a nuestros principios, que es cuidar a la gente, cuidar el planeta y compartir conocimiento. El Libro Rojo, en el 2012 salió la primera edición del Libro Rojo, una cantidad relativamente limitada de ejemplares, pero con información muy valiosa, porque no sé si era la primera vez que en Nicaragua salía a luz un estudio en el que se diera a conocer las especies que teníamos en riesgo en ese momento. Creo que habían incluso especies desaparecidas, ya aparecían también. Extintas, sí, es verdad. Así es. Bueno, la lista roja es una herramienta que tiene más de 50 años. Fue una creación de la Unión Mundial para la Naturaleza, la organización más grande que existe en el planeta. De hecho, es una organización que tiene un voto de observación en las Naciones Unidas. Cuando nosotros participamos en el Congreso Mundial que se efectuó en Corea del Sur, fue una reflexión que hicimos la Dirección de Jóvenes Ambientalistas en traer esta iniciativa para Nicaragua. La compartimos con el Marena. El Marena satisfactoriamente le gustó la idea. En ese entonces se encontraba de ministra Juanita Argeñal y nos colaboró en hacer la revisión y en coincidir, ¿verdad? Algo sí que hay que destacar, que esta primera lista roja no fue tan amplia la convocatoria como esta segunda. Fue limitada los especialistas que trabajaron, ¿verdad? Fue muy limitada, por eso tenemos que ser pues muy honestos, ¿no? Además que nos dimos a la tarea más de 9, 10 meses en trabajar en ella. En este caso de la segunda lista roja, estamos hablando que nos llevamos 2 años para prepararla y efectuamos una convocatoria invitando de manera voluntaria a diferentes especialistas de Nicaragua, científicos. Y quiero señalar que en esta convocatoria los resultados fueron extraordinarios. Una cantidad de jóvenes estudiosos de la biología se sumaron a la convocatoria, de tal manera que se nos hizo una suma de unos 48 especialistas, tanto nacionales como internacionales, que compartieron todos sus estudios que ellos han realizado por muchos años en todo el territorio nacional, y trabajamos con los estándares de calidad de la Unión Mundial para la Naturaleza. El 5 de junio del año pasado, nuestra directora regional de Mesoamérica, el Caribe, se presentó a Nicaragua, atendió los resúmenes científicos de cada uno de los grupos, porque quiero mencionar que en este caso se formaron 4 grupos de trabajo. El grupo de trabajo de peces, específicamente agua dulce, ¿sí? Solamente. Sí. No tuvimos, ¿verdad? Y vamos a ser sinceros, no se tuvo la capacidad también en tan poco tiempo de hablar de agua de los océanos, ¿verdad? Entonces, peces, hablamos también de aves, mamíferos y herpetofauna.
4 grupos, 4 coordinadores de grupo, todos de manera voluntaria, se reunían los fines de semana, se reunían por la noche de día de semana, se esperaba que ellos terminaran su trabajo normal, ¿verdad? Muchos de ellos son profesores, otros son investigadores de campo, otros son observadores de algunas especies en X territorio nacional. Y bueno, se concluyó el estudio, en ese momento fue recibido por el Marena, en ese entonces por su director de biodiversidad y por el encargado de la Comisión de Medio Ambiente del CNO. Recibido en estas 2 instituciones, el siguiente paso era que estas instituciones lograran revisar y armonizar con los datos que tenían ellos. Y fue así que en diciembre del año pasado, recibimos, ¿verdad?, los comentarios de Juanita Argenial, por medio de su director de biodiversidad, satisfactorio. Y creo que, si no me equivoco, en marzo de este año recibimos los comentarios del doctor Telémaco Talavera. Y fue así pues que ya, como decimos, hubo lista roja. Hubo lista roja tomando en cuenta los comentarios del gobierno, de la academia de manera formal y un trabajo hermoso para la investigación de Nicaragua, como es la lista roja. Ahora, ¿qué nos deja la lista roja? Que de estos 4 grupos tenemos 42 especies en peligro crítico. ¿Cuántas especies estas personas revisaron? Revisaron más de 1.800 especies, ¿verdad? Y ellos la categorizaron por peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor y no evaluada, ¿verdad? No evaluada. También se dieron a la tarea de consultar, porque te quiero comentar, y este es un llamado que nos debemos hacer todos los nicaragüenses. Creo que la conservación, como lo dice la Constitución, es un asunto del Estado, pero nosotros los ciudadanos, el sector privado, el sector académico, el sector de la comunicación, por decirlo, tenemos una gran tarea y es darlos a conocer, respaldarlos y promoverlos. Lamentablemente, alguna información fue obtenida en algunas bibliotecas y en algunos centros de conservación que se encuentran en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, también en Suiza, ¿verdad?, y en Brasil, que se encuentran muestras de nuestras especies en esos lugares, en esos museos de la naturaleza, ¿verdad? Y fue un llamado, pues los científicos dijeron, bueno, ¿y por qué Nicaragua no tiene un museo de la naturaleza? ¿Por qué Nicaragua no tiene una biblioteca? No tiene un fondo. Y fueron tantas ideas que surgieron de estos hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, quiero decirte. Cuando hablamos de científicos tenemos la idea de que estamos hablando de unos señores de 60, 70 años. Sí. Y no, aquí son muy peculiares, ¿no? Muchachos de pelo largo, barba grande, que han pasado meses y meses esperando de que aterrice a nuestro suelo X tipo de especie de aves, por ejemplo, que son las más, yo le llamo, las aves son como de las especies en peligro más sexy, ¿ves? Porque todos queremos ver las aves, ¿no? Sí. Pero hay otras especies que muy pocas las miramos nosotros y que están en esas zonas de áreas protegidas, zonas de vida silvestre y que en algún momento tenemos que cuidarles, tenemos que hacer de todo pues, para poderlas cuidar. El libro busca eso, el libro busca cómo llamar la atención de todos los sectores y busca cómo alinear también la posición crítica para la conservación de la parte académica. 42 especies en estado crítico. Así es. Es decir, que estamos hablando que ya quedan muy pocos especímenes vivos en el territorio. ¿Qué diferencia hay con la primera publicación? ¿Hay alguna diferencia? ¿Aumentaron? ¿Se redujeron las especies en estado crítico? Que en la primera edición, como el tiempo fue muy corto, decidimos trabajar únicamente con las especies en peligro crítico. En peligro crítico, ¿verdad? Y nos dedicamos directamente a consultar a especialistas, ¿verdad? No se involucraron los especialistas. En este se llevó más de 2 años y se involucraron ellos. Formaron grupos de trabajo, dedicaron varias horas a llamadas telefónicas, a correos electrónicos, a revisar
tesis de hace muchos años atrás, ¿verdad? Y de comparar estudios también que resguarda el Marena. Aquí ellos pudieron poner en la lista los de peligro crítico, peligro en peligro, vulnerable también, y también se dieron una revisadita de aquellas que están extintas, o sea, que no existen, ¿no? Y que para ver eso también hay que ver la lista mundial. Y también miraron ciertas especies que son nativas, por decirlo así, un nombre común, nativas de Nicaragua, y que muy poco estamos haciendo. Por ejemplo, la mojarra. Okay. La mojarra, por ejemplo, la mojarra es propia de Nicaragua, ¿verdad? La podemos encontrar en la laguna de Apoyo, en Giluá, y se está viendo si en otras lagunas cratéricas de Occidente también tenemos la mojarra, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que desaparecen estas especies? Y esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, pasa porque estamos perdiendo el entorno, ¿no? O sea, ya no tenemos, por ejemplo, X especies forestales, que es donde las aves anidan, que es donde las aves se desarrollan, y es que hay ciertos árboles que ciertas aves ocupan como su casa, como su nido, ¿no? Y al momento que despalamos o que hay un incendio, esas aves no van a otros árboles más que a ese, ¿eh? Las especies, todo esto es como un tejido, ¿no? Humano. Se pierde una, se va perdiendo otra, y otra, hasta que va tocándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en los mamíferos, por ejemplo, tenemos, popularmente le llamamos el danto, ¿verdad? Y es que el danto es una especie que preocupa tanto a nivel mundial que en Brasil está la estación de tapir que monitorea la especie, y en Centroamérica tenemos muy pocas, y de las 600 que existen en Centroamérica, la mayoría están en Nicaragua, y el tapir está en la lista del mundo. O sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que proteger su hábitat. De los 600 dantos que hay en Centroamérica, esa es la población de dantos en Centroamérica, 600 más 600, o menos. 600. Y de esa, la mayoría está acá en Nicaragua, y la tenemos principalmente en la RAS. En algún momento nosotros hemos platicado con las autoridades de la RAS y le decimos pues, que sean muy cuidadosos al momento que van a dar permiso a algunas concesiones, porque es eso, pues, es como hacer un equilibrio, el progreso versus cuidar la tierra. Si dejamos de cuidar la tierra, vamos a afectar las especies, entre ellos nosotros mismos. Pero decimos, pero está el progreso, pues tiene que existir las torres para los teléfonos, tiene que existir el combustible, tiene que existir dónde sacar la tela, entonces tenemos que hacer un balance, y es lo que en sí nosotros los seres humanos no hemos podido pues, hacer ese balance, y en algún momento todos nosotros, porque yo también caigo en eso, no controlamos nuestra ansia de consumir. Nuestra ansia de consumir, yo siempre estoy regulando, no debo de pasar de 2 pares de zapatos, no debo pasar de 3, ya cuando tengo 3 me preocupo, ¿qué está pasando? Entonces, a veces somos muy consumistas, tenemos que cambiar el carro, pues, porque, bueno, mi vecino tiene un Toyota Yaris, sin hacer propaganda, y yo ando tal vez en un Hyundai, pero si tu Hyundai no te está dando problemas, si está bien, ¿por qué lo vas a cambiar, pues, verdad? Entonces, es eso, ¿por qué tienes que estar cambiando? ¿Por qué tienes que estar cambiando el celular? ¿Por qué tienes que estar cambiando el televisor? Ahora pues, ya no son tan grandes por atrás, entonces tiene que ser plasma. Entonces, esa ansia del ser humano de mejorar, ¿verdad? De mejorar entre comillas, pues, pero lo que estamos haciendo es un consumismo bárbaro. Este es un trabajo, la lista roja, su segunda edición, que hemos hecho todo un esfuerzo. Como te dije, ya tenemos la biblioteca virtual, vamos a hacerla en papel también. Hablamos de la biblioteca virtual, pero hablamos fuera de cámara. Vamos a tocar ya dentro de un momento la biblioteca virtual. Antes de irnos a la pausa, ¿hay de las especies que aparecieron en la primera edición, hay especies que hayan desaparecido ya, que se hayan extinguido en Nicaragua? Esa es una buena pregunta, y es una pregunta que tenemos que responder, que a pesar de todo, la lista menciona los peligros críticos, y ese peligro crítico y ese color rojo nos da una alerta que podemos hacer algo, y lo primero que tenemos que hacer es conocerlas para poderlo cuidar, porque si nosotros no conocemos, no vamos a cuidar. Entonces sí tenemos algunas especies de que están en súper
peligro crítico y que debemos de atenderla, ¿verdad? Y que si no las atendemos de aquí a unos 20 años, ya no vamos a tener mojarra, por ejemplo, ¿verdad? Ya no vamos a tener tapir, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos una águila en la parte norte del país, ¿verdad? Y tenemos también algunas especies que son muy difíciles verlas y que se ocultan, por ejemplo, la rana verde que se oculta debajo de las ramas de algunas zonas como en el Mombacho, ¿verdad? Pero que si al Mombacho llegan cientos y cientos de turistas, puede hacer que las destruyamos. Entonces tiene que haber como un equilibrio. ¿Qué queremos? ¿Un turismo masivo o un turismo de observación, un turismo callado, un turismo que el turista va únicamente con su ropa especial para ver, observar y retirarse? ¿O queremos destruir lo que tenemos, ¿verdad? Entonces sí estamos a tiempo y nosotros lo hemos dicho a las autoridades nacionales, a las académicas y al sector privado, estamos a tiempo y nosotros le hemos dicho, X empresa, ¿por qué no apadrinan X especie y que la den a conocer? Pues, y así estamos ubicando nuestra responsabilidad social, ambiental en estas especies que hay que conservar. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Ramir Manzanares. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Ramir Manzanares, el director de Jóvenes Ambientalistas. Estábamos hablando del libro rojo. El libro rojo ya está colgado en internet en una biblioteca virtual. Sí. Hablemos de esta biblioteca virtual. ¿Desde cuándo está y qué tiene? ¿Qué es lo que uno encuentra en esta biblioteca virtual? Bueno, hicimos una mejora a la biblioteca virtual, ¿verdad? Hablamos con las autoridades de la UNI, ¿verdad? Que son las personas que administran el NIC, ¿verdad? Y le presentamos todo nuestro proyecto y le dijimos que estábamos interesados en tener la biblioteca virtual colgada en edu.ni, ¿verdad? También para poderla relacionar con el tema de la educación. Estaba en info antes, .info. .info. Entonces, muy bien, nos dieron el visto bien, ¿verdad? Y con el punto bien procedimos a trabajar la estructura. Entonces dejamos una especie de que puedan encontrar en nuestra colección patrimonio natural, calidad ambiental, legislación ambiental y la lista roja. Uno se mete a esos espacios y después va tocando cada uno de los folders, por decir, ¿verdad? Y van saliendo, uno descarga libremente, sin llenar ningún formulario, descarga las publicaciones, ¿verdad? Tenemos 153 publicaciones que ya vamos a irlas subiendo poco a poco, ¿verdad? El primer libro que subimos el 11 de este mes fue La Lista Roja, su segunda versión, ¿verdad? Vamos a subir también la primera versión, una de las versiones más leídas, te cuento, en Centroamérica, porque lo toman como ejemplo. Entonces, 153 libros vamos a subir en este mes antes de finalizar noviembre, porque tardamos un poco, porque tenemos un consejo honorífico. Y este consejo honorífico, que ahí está publicado, pues quiénes son, ellos de una u otra manera van revisando la lista y las características de la lista. Y ellos dicen, sí, publíquese, porque ese es uno de los compromisos de los miembros del comité honorífico, de que no se esté publicando cualquier libro que no tenga ese dato académico amplio y que sea de calidad, que no se publique cualquier cosa, que sea mucha calidad el documento ahí que va a estar hay libros, o va a haber libros y va a haber publicaciones que supongo yo que son estudios científicos y demás. Así es, que son revisados por este comité honorífico. Ya cuando ellos dicen, sí, publíquese, ya nosotros procedemos a publicarlo. Porque te cuento que algunos libros hay muchos libros que fueron mutilados otros para hacer ese libro. Entonces, estos especialistas lo que logran ver es que si esos libros que se piensa publicar llevan algunas cosas que tuvieron que violentar otro libro para publicarse, ¿no? Entonces, es como el control de calidad de este consejo honorífico, para que se vaya subiendo la información y uno diga, bueno, si es de la biblioteca virtual El Malinche, es de buena calidad y es un libro que mantiene los datos correctos. Porque hay datos que en verdad, por ejemplo, hay datos que yo he leído que dicen 70 áreas protegidas en Nicaragua. Hay otros que dicen 72 áreas protegidas en Nicaragua. Hay otros que dicen
23 convenios internacionales firmados por Nicaragua. No, pero realmente vamos a tener, la biblioteca va a tener lo que realmente es, ¿verdad? También hacer un trabajo de ir homogeneizando los datos con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, con el CNU y algunas bibliotecas también mundiales que hay. Pues vamos a tener link con bibliotecas mundiales sobre el tema de la conservación. Ahora, ahorita está un poquito seria la biblioteca, pero ya tenemos la parte de multimedia, donde pueden bajar conferencias de 20 minutos de especialistas que hablan sobre mamíferos, ¿verdad? Especialistas que hablan sobre aves, especialistas que hablan sobre herpetofauna y especialistas que hablan sobre cómo usar los mapas para ubicar algunas especies, cuando es la parte de observación de algunas especies. Esos son los 4 videos que están ahí, ¿verdad? Pero vamos a subir más videos. Esperamos que muy pronto, unos 6 meses, también la biblioteca tenga un espacio para niños, porque nos está llamando mucho la atención que los niños son lo que más le está llamando la atención, temas de medio ambiente. Entonces queremos bajar algunos cuentos y algunos dibujos animados que los niños pueden ir tomando conciencia, que para lavarse los dientes, por ejemplo, se basta solamente un vaso de agua y apagar el grifo, que se tiene que usar la pasta de dientes y poder usarla toda totalmente y no tirar al cesto de la basura tal vez pastas que vaya a algo más, ¿verdad? Sí, que puedan ser responsables. Que no están completamente exprimidas. ¿Verdad? Sí. Entonces, y lo otro es cómo pueden hacer ellos para poder conocer algunas aves. Nosotros estamos muy interesados con las aves, ¿sabes? Yo creo que el próximo año vamos a traer alrededor de las aves. Esperamos que este canal nos colabore para las convocatorias, para que en la parte de Managua puedan cualquier persona tomar una fotografía, la mande al canal, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? Pero puede ser que funcione. La mande al canal y que aquí mismo dediquemos qué fotografía fue la que ganó y qué fotografía es la que está observando algunas aves que están en peligro y no las conocemos, ¿verdad? Sí. Y siempre de la mano de los especialistas. Yo soy un convencido que Nicaragua tiene muchos especialistas para la conservación y lo que hay que hacer es promocionarlos y escucharlos. Ok, decís que la biblioteca, bueno, además de los documentos, tiene multimedia, hay acceso a conferencias y demás. Acceso además a otras bibliotecas. Así es. ¿Con acceso libre a esas otras bibliotecas a través de esta o solamente es el link para poder acceder a la biblioteca y ya después hay que llenar los requisitos de esa otra biblioteca? No, en el caso esperamos que para noviembre poder tener la autorización de una que está en España, que entrando por medio de nuestro link van directo para poder bajar cualquier libro de literatura de naturaleza. Sí. Además, hay una biblioteca que nos está ofreciendo también y esperamos que a finales de noviembre pueda firmar convenios para poder bajar una colección muy linda de un poeta español de Sevilla que tiene una colección de libros de Rubén Darío originales de él, de Rubén Darío. Porque te cuento, la biblioteca también tiene a Julio Valles Castillo, sí, que es poeta y es parte de la Real Academia Española, es miembro del Consejo. Y él está muy interesado en hacer unas 2 publicaciones de libros sobre naturaleza y poesía. Es muy interesante. Interesante, realmente interesante. De repente se meten ustedes a hacer convocatorias justamente en ese sentido. Es decir, convocatorias literarias relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza. Nosotros somos bastante sinceros. En lo que es poesía y narraciones, solamente una vez la hemos hecho. Y lo hicimos con Ventana, el Nuevo Diario, cuando estaba el Nuevo Diario que tenía Ventana. No, el Nuevo Amanecer Cultural. El Nuevo Amanecer Cultural, perdón, sí. Nuevo Amanecer Cultural, gracias. Y lo estaba dirigiendo desde entonces este muchacho, digo muchacho porque estaba joven, un escritor joven que es Aguirre. Aguirre, ajá. Entonces, él nos cedió, Eric, sí. Y fue jurado. Tuvimos 2 profesoras más y él, y recibimos como 78 escritos de jóvenes de secundaria de narraciones. Y te cuento que los 2 jóvenes que ganaron primero y segundo lugar, no tuvimos tercero, actualmente están con el tema del medio ambiente. Son ya muchachos grandes, de 25, 26 años, y trabajan sobre esos mismos temas del medio ambiente. Y lanzaron unas narraciones muy bonitas. Fue la única que más...
Es como decirte que hace 2 años trabajamos con el tema y gracias a OPS, el tema de seguridad alimentaria. Y fue algo que a nosotros nos gusta mucho, el tema de la promoción de la semilla para crear huertos familiares. Entonces también tenemos otra idea. La verdad que, te soy sincero, siempre que pensamos nosotros en hacer alguna convocatoria a nivel de Managua, de la ciudad de Managua, pensamos en este canal por la cobertura que tiene para los Managua. Sí. Yo creo que sería bueno seguir pensando este fin de año. Démosle vuelta o no le demos mucha vuelta, y pongamos manos a la obra. Me parece que hay muchas cosas para hacer que tienen que ver con promocionar y tener conciencia sobre dónde estamos y qué estamos haciendo. Así es. ¿Y qué podemos hacer más? Sí. Así es. Tienes toda la razón. Ok, hemos hablado de la biblioteca, pero no hemos dicho cómo acceder a la biblioteca. Bueno, sí. En internet podemos marcar biblioteca virtual el malinche.edu.ni. Biblioteca virtual el Malinche, todo pegadito, Sí. .edu.ni. Y en Jóvenes Ambientalistas, en Facebook, también tiene ahí un link para poder ver la biblioteca y pasa directo a la biblioteca. Ok. En Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua, en Facebook. Sí. Ahí podemos verlo y van directo también. Directamente. Ok. Entonces, biblioteca virtual elmalinche.edu.ni para los que tengan interés en poder acceder a esta literatura. De lo que estamos haciendo, me interesa que toquemos este tema de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer más del lugar en donde estamos. Hagamos una pausa, hablemos sobre eso, porque ustedes han estado visitando colegios, han estado conversando mucho, especialmente pues con los jóvenes, acerca de lo que se puede y debe hacer. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Ramir Manzanares. A ver, te decía sobre lo que, en dónde estamos, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Ustedes han estado realizando muchas actividades, especialmente con jóvenes en los colegios, no sé qué tanto en las universidades, pero sí más en los colegios donde ustedes han estado metidos como jóvenes ambientalistas. Y te pregunto a propósito de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con las lluvias. Sí. Octubre es el mes más lluvioso del periodo lluvioso en Nicaragua, ¿no? Y prácticamente ya se ha vuelto como una costumbre. Comienzan las lluvias, entonces estamos esperando para saber a dónde hay daños. Sí. Que la lógica no debiera de ser esa, la lógica debiera de ser, bueno, vienen lluvias, sí, estamos preparados para saber las zonas de riesgo, etcétera, pero no para los daños. Aquí en Managua muchos focos de peligro han sido controlados, de manera que este año en estas lluvias no hubo en esos lugares, más bien aparecieron nuevos focos de riesgo. Estamos tratando muy mal a los territorios, me parece a mí. Y me parece que las autoridades no están contribuyendo tampoco en este sentido. Porque de alguna manera tienen responsabilidad las autoridades al dar los permisos para la realización de obras, incluso las mismas carreteras y demás, pues, que de una u otra forma tienen impacto en el medio ambiente. Mira, muy acertada tu comentario. El asunto es el siguiente, lamentablemente, a raíz de lo que ocurrió en el mes de abril, y pues que sigue marcando a Nicaragua fuertemente, porque yo lo he manifestado, pues, continuamos viviendo una crisis y no hemos podido lograr el país salir de esa crisis. Y que lo que está pasando constantemente es que nos metemos más en esa crisis. Y no me estoy refiriendo de un lado o de otro lado, estoy hablando de ambos. Y que como que nos está costando poder volver a ver al frente. Y esto ha afectado enormemente la gestión ambiental del país, enormemente. Tenemos un Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales que no conocemos sobre su ministra. No nos da la cara, a nosotros, a las organizaciones ambientalistas, no nos da la cara. Y que las normas
que constantemente hay que estar revisando y monitoreando, no está pasando. Nuestra constitución... No está pasando, no se están publicando. No se están publicando y no se están actualizando, ni evaluando, ni revisando. ¿Verdad? Y eso lo hemos manifestado las organizaciones ambientalistas. Nuestra preocupación por este asunto. Ahora, el asunto es que Nicaragua es un país que actualmente mantenemos un amplio marco de legislación ambiental. Hace 2 años, en cuanto asumió el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ordenó a todas las comisiones parlamentarias trabajar en digestos. Pero esto va lento, o sea, esto ha detenido. Desde que muere nuestro compañero René Nuyeste, en paz descanse, se detuvo la legislación ambiental. Hubo un alto, no retroceso, un alto. Ahí quedó. En pausa, en stand-by. Stand-by, muy bueno, ahí. Y el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porra, junto a la Asamblea Nacional, lo que mandó es hacer digesto en cada una de las comisiones. Y muy pocas organizaciones de la sociedad organizada nos hemos dado la pregunta, ¿qué son estos digestos? ¿Para qué son y cuándo salen? Son importantes los digestos. En toda América Latina constantemente están evaluando, revisando y actualizando sus legislaciones. Ese es el trabajo del digesto. Pero mientras el digesto no sale, no hay leyes que puedan aprobarse, más que las que manda el presidente de manera de carácter urgente, como el presupuesto de la República y otros, ¿verdad? Entonces eso a la comunidad ambientalista la tiene preocupada. Ahí descansa, por ejemplo, en la Asamblea Nacional una ley que fue aprobada en lo general con un voto mayoritario, ¿verdad? Que resguardamos nosotros, porque nosotros fuimos uno de sus activistas, porque son varios sectores los que estamos solicitando una ley especial para la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, por decir algo, ¿verdad? Que es una ley muy importante, muy urgente, muy necesaria, porque viene a ubicar las responsabilidades de todos. Esa es la que tiene que ver con los 12 malditos. Ajá, algo así. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos en un periodo de stand-by, como acabas de decir, producto a esta crisis, se ha agudizado más, ¿verdad? Tenemos a ministerios como el Marena, que tiene muy pocos técnicos, unidades técnicas, delegaciones territoriales que tienen 7, 8 funcionarios, ¿verdad? Que no están trabajando tiempos normales, ¿verdad? Que es una lástima, ¿verdad? Son delegaciones territoriales que tienen, por su manera de distribución y descentralización, tienen que estar monitoreando todas las inversiones del país. Cuando el Marena da un permiso ambiental a una empresa, estos inspectores ambientales tienen que ir constantemente a ver que esta empresa desarrolle todo lo que se le indicó. Y muchas de estas empresas no reciben visitas. Y quiero decirte que, yo te voy a decir algo, yo me he encontrado con muchos empresarios que más bien expresan su molestia porque las autoridades nacionales no les supervisan, no les revisan sus planes de gestión ambiental, mientras que llegan auditores para revisar las marcas ISO, estas marcas la deben de obtener algunas empresas nacionales obligatoriamente para sacar sus productos fuera de Nicaragua, y dice, son más insistentes los auditores internacionales que el inspector nacional territorial. Pero para tener una ISO tiene que cumplir con normas ambientales, una correcto, empresa, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí está, cuando la norma ambiental es más alta que la nacional, y esto se debe a que nuestra norma nacional no ha sido evaluada, revisada, autorizada, publicada. O sea, y no estamos armonizándonos a nivel de la región centroamericana. Imagínate, no lo estamos armonizando a nivel del mundo también. Entonces, esto es una lástima. Hay esfuerzos nacionales muy buenos, como el del doctor Polocky, por ejemplo,
que yo lo admiro mucho por tu trabajo en las cumbres de cambio climático. Te quiero comentar que él es vicepresidente de una comisión mundial para la atención del cambio climático, pero lamentablemente hay otros países que están dando avances muy importantes y que están en rango local y comunal, comunidades, comarcas, y nosotros no hemos llegado a esos rangos. Solo basta ver que ya va a estar publicada la próxima semana la tercera comunicación de Nicaragua ante el cambio climático, y esa comunicación nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, esa comunicación plantea con mucha delicadeza, plantea que nosotros continuamos con una cantidad de vertederos a cielo abierto y que estamos siendo ya parte de esa huella ecológica. Entonces, es una lástima. Yo te digo sinceramente, y es un llamado, nosotros somos una organización que vemos al frente, no vemos a los lados, somos imparciales y creemos de que nuestras autoridades deben de revisar. Deben de revisar. Hay veces tenemos que hacer un balance, si es tan necesario, tanta presión que hemos metido de abrir para acá al país, ¿a quién estamos afectando realmente? Yo soy de esas personas que me quedo pensativo. La vez pasada miraba yo a una persona que decía, vivan los tranques, pero decía yo, pero el tranque lo que te hace es obstaculizar el transporte, y ese transporte que llega hasta el vertedero para comprar el cartón a la comunidad que recolecta el cartón en el vertedero, y esos centavos va para la familia. Entonces no es bueno el tranque, de hecho. Pero, ¿qué pasa con los ministerios que no están desarrollando de manera constante también sus trabajos de supervisión y de actualización de normas? ¿Dónde están esos funcionarios? Entonces, todo eso hay que analizarlo. Considero que tenemos que orar por Nicaragua. Nosotros somos muy dados a que hay que reflexionar, orar, y tenemos que perdonarnos. Nosotros somos dados mucho al perdón. Tenemos que perdonar. Yo sé que es difícil, muy difícil, perdonar a alguien que te ofendió, te golpeó o te mató a alguien. Pero debemos de alcanzar el perdón. Debemos de alcanzar el perdón. Y debemos de cuidar la naturaleza. Los daños que están pasando en Nicaragua son grandísimos y nos damos cuenta solamente cuando estamos en emergencia, cuando tenemos justamente, y te quiero preguntar, ¿cómo influye esto que no haya una actualización de la legislación ambiental en Nicaragua con lo que está ocurriendo? Porque de alguna manera, a ver, no sé, por decirte algo, el tema de las basuras, por ejemplo, pero sí que ni siquiera es por un asunto de legislación, es por un asunto de lógico. Poner basura en las calles, cuando vemos la correntada de agua, que lo que lleva es una cantidad de basura de alma y vida después, ¿verdad? Es decir, ya es hasta por lógica, ni siquiera por un asunto de legislación. Bueno, yo vuelvo a lo primero. Todos estos asuntos políticos, ¿verdad? En algún momento contamina todo el ambiente de la agenda normal, de la trayectoria normal, tradicional, pongámosle cualquier nombre, que debe llevar un país, una comunidad, sí, ¿verdad? Por ejemplo, no nos vayamos muy largo, constantemente tenemos inundaciones en la rotonda El Huehuense. ¿Qué pasa ahí? Hemos impermeabilizado todo, hasta el mismo parque Las Madres, lo hemos impermeabilizado. Tenemos construcciones, por ejemplo, la que hizo el Banpro, impermeabilizado todo, ¿verdad? Y también pasa eso, ¿por qué? Porque deben de existir normas aprobadas por el MTI, revisadas por los gobiernos municipales, revisadas no tanto, monitoreadas y cumplidas por los gobiernos municipales. No te olvides que aquí tenemos una estructura, pasa que hay veces nos hemos confundido, no. Existe el gobierno nacional, central, y existen los gobiernos municipales. Sí. Y los gobiernos municipales también tienen que legislar. Cuando el MTI lanza la norma nacional, el gobierno municipal debe de revisar y debe de crear también sus normas municipales. Claro, porque es que todo es una pirámide. A la hora de otorgar los permisos, la alcaldía tiene que considerar las acciones de reducción y mitigación en el impacto ambiental de la obra, ¿no? que se va a realizar.
no solamente, es decir, ahí tenés el caso de la rotonda Huehuense en Managua, que efectivamente se inunda, y ahí nomás a 2-3 cuadras hacia arriba tenés la calle que viene del Hospital Militar también, que el año pasado viste que eso era un río de alma y vida, ¿no? La forma en cómo se inundó ahí. Pero luego tenés repartos. A inicios de este mes miraba yo un reparto en la carretera Masaya que se inundó. Un reparto nuevo, ¿no? Sí. Hay cosas interesantes. Mira, nosotros queremos y pues llamamos la atención que lo está haciendo bien las cosas. En este caso, la Alcaldía de Managua, su Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige el ingeniero Camilo Fonseca Sandino, por ejemplo, miré que hace poco muchos bulevares están rompiendo el concreto porque sembraron algunos árboles y no le dejaron terreno al árbol. Entonces están rompiendo y están dejando mayor acceso al árbol para que absorba el agua. Sí. Eso está bueno. Por ejemplo, miré que están cortando las mantas constantemente. Eso es muy bueno porque hay contaminación visual. Eso está muy bueno. Está bien que se esté dando eso. Estoy viendo también que están retirando a las personas que por una X o Y razón se tomaron X propiedades y están cerca de un cauce. Magnífico, eso está bien, ¿verdad? Entonces, hace poco miré que también estaban inaugurando tantos camiones nuevos que llegaron. De basura. De basura, eso está muy bien. Pero también hay que dar acceso. Por ejemplo, tenemos varias cooperativas de recicladores de base que necesitan coordinarse más con el gobierno municipal para tener mayor acceso de ellos, de poder recolectar residuos en algunos barrios, ¿verdad? Sí. Y que no se dé la competencia desleal del camión con la persona que anda recolectando los residuos en los barrios y en algunas zonas, ¿no? Roguemos a Dios que todo vuelva a la normalidad en el aspecto y no perder toda nuestra infraestructura, porque cuando destruimos algo no lo estamos haciendo daño al gobierno que está de turno, lo estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque al momento que compramos el litro de leche, que en algunos lugares cuando lo vamos a comprar tarde, muy tarde, lo compramos a 32 córdobas, pero si vamos al lugar adecuado y a la hora adecuada lo podemos encontrar en 26 córdobas, entonces ahí van los impuestos. Y todos esos centavitos, en millones de productos comprados en el país, de ahí se hace el presupuesto general de la República. Claro. Entonces tenemos que dar también mayor accesibilidad a poder tener la transparencia, que es otra palabra que en algún momento decíamos nosotros, el que habla de transparencia está en contra del gobierno. Y no, la transparencia es buena, hombre. La transparencia te da mayor seguridad, le da mayor seguridad a uno de pagar los impuestos, los impuestos de la tierra, los impuestos en un producto. Entonces qué bueno ver que el presupuesto general de la República se está ocupando en obras públicas y que todos podemos gozar. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo que las cosas vuelvan a su normalidad. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Roamir Manzanares. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el director de Jóvenes Ambientalistas, Roamir Manzanares. Te preguntaba yo el trabajo con los jóvenes a propósito de todo esto que estamos viendo, porque efectivamente o evidentemente todo lo que ocurre, todo lo que nos afecta es por nuestra propia causa, sí, ¿no? Por lo general tiene que ver con nosotros mismos, con lo que estamos haciendo mal. Ustedes han estado trabajando con los jóvenes, con los estudiantes principalmente en la secundaria, sí, nada más que con otra gente, justamente para cambiar hábitos y costumbres. Bueno, 5 años trabajando con un programa que se llama Bandera Ecológica. Este es un programa que se lo presentamos al Ministerio de Educación, le gustó mucho, le presentamos nuestra metodología, nos han venido asignando centros de estudio. Paralelamente hay otros centros de estudio semiprivados que les interesa y los hemos venido atendiendo de manera paralela. Estos son fondos que nos ha asignado el presupuesto general de la República, en algunos casos 500,000, en algunos casos 700,000, y entonces esto nos da, nosotros inmediatamente decidimos, bueno, vamos a fortalecer el programa contratando promotores ambientales, a su director del programa, y poder desarrollar
temas de huerto, vivero, arboreto en algunos casos, compra de materiales publicitarios para los mismos muchachos y nuestra caminata que hacemos anualmente, que es donde se invierte más en transporte. La Feria Nacional de la Tierra también, ¿verdad? Que es el momento de exposición de buenas prácticas ambientales. En sí ocupamos todo ese fondo para nuestro programa de educación ambiental y que prácticamente se desarrolla con los jóvenes. ¿Qué hemos detectado nosotros? Que hay mucha expectativa en la juventud para el cambio. Nosotros tenemos un trabajo muy bonito con Tipitapa, por ejemplo, Villa El Carmen, San Rafael del Sur, donde hay jóvenes que han tomado muy en serio el trabajo y se han organizado con las comunidades y han desarrollado programas, por ejemplo, de reciclatones locales, donde ellos llevan sus papel, su cartón, su vidrio, recolectan buena cantidad, ¿verdad? Y eso se convierte en dinero para las mismas actividades que ellos realizan en sus centros de estudio. Pero además, me imagino que esto está acompañado de un trabajo de los mismos muchachos con las comunidades en cuanto, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos. Sí, hay 7 parámetros, ¿verdad? Uno de los primeros parámetros es el cuidado del agua. Eso quiere decir que en los centros se tiene que revisar si hay fuga en los lavamanos, en los servicios higiénicos, en las regaderas, ¿verdad? El almacenamiento de agua para poder regar por goteo. En el tema de cuidado de lo que son los árboles, es la poda de los árboles, la jardinería, ¿verdad? Ellos le llaman jardines ecológicos y que va de la mano con el manejo adecuado de los residuos, que es la selección, ubicado el papel, ubicado la lata, el vidrio y los envases plásticos. Muchos de estos envases plásticos, ellos dirigidos por sus docentes, porque hay que darle todo el crédito a los docentes. Nosotros hemos venido creando así como una red de docentes. Y es que si Nicaragua se ha avanzado en el tema de medio ambiente, es por los docentes, por los guías de los colegios, principalmente son biólogos que están dando las clases de ciencias naturales. Esos son nuestros principales aliados. Nosotros lo que hacemos es gestionar materiales para la jardinería, materiales de publicidad, las lonas vinílicas que colocamos y los rótulos también. Encercar lo que para los huertos y los viveros también. La compra de semillas, nosotros somos muy dados a comprar semillas y la donación de árboles que nos hacen las empresas y abono orgánico también. Hay empresas, por ejemplo, como el Transporte Hernández, el Nuevo Carnic y las cervecerías que están constantes en materiales de donaciones para los centros de estudio, fíjate. Ahí sí tenemos una buena relación, ¿verdad? Polines, hemos ocupado mucho los polines, somos muy dados a los polines para cerca y para hacer jardinería y para hacer también lo que nosotros le llamamos el trabajo de preparar la tierra para los huertos. Ahí tenemos un buen trabajo alrededor de eso. Y sumado los murales también. Ok, ¿y todo esto cómo influye en la comunidad? Este trabajo con los muchachos, ¿cómo está influyendo en la comunidad? Fíjate que es positivo. Principalmente los padres nos han manifestado el interés de continuar apoyando a los mismos muchachos. Y algo interesante, durante la situación que fue con mayor fuerza, ¿verdad? Abril y mayo y junio, fíjate que muchos jóvenes, los colegios estaban cerrados, pero ellos salían de su casa directo al colegio a ver si hacer el riego y a cortar la hierba que nacían en algunos casos en los huertos o en los viveros. Entonces ahí podemos ver el interés de los jóvenes. Entonces, ¿qué contribuye esto? Contribuye de muchas maneras. En primer lugar, es un hábito que se le va creando al joven, el cuidado de la naturaleza, replicado en sus hogares. Es un hábito también que contribuye a que el joven tenga una actividad más, porque el joven tiene la actividad de ayudar en su casa, ir al colegio, y después ¿qué? O sea, si no tiene una buena orientación, va al parque, y en el parque ¿qué puede hacer? Y si camina en la calle ¿qué va a hacer? Entonces nosotros pues nos sentimos contentos porque llenamos parte de la agenda del joven y podemos captar toda esa energía que en esa edad de la adolescencia tiene la juventud, porque nosotros somos jóvenes y sabemos y pasamos por eso, que hay una energía enorme en ellos. Aparte de la comunidad, ¿están saliendo, por ejemplo, las caminatas, las hacen fuera de la comunidad?
A eso vamos. Queremos invitar por este canal, ¿verdad? El día domingo vamos a efectuar nuestra caminata 2018. El 28. El 28. Punto de reunión en la colonia del Periodista. Vamos a pasar también frente, o sea, la caminata, la idea es poder caminar por algún sendero. Entonces tenemos algún punto de Nicaragua, salimos de la colonia del Periodista para un punto de Nicaragua para poder tener ese contacto con la naturaleza y especialmente con la ave. ¿A qué hora es el domingo? Salimos a las 7 de la mañana de la colonia del Periodista. Es decir, hay que estar antes de las 7. Hay que estar antes de las 7, pues nosotros transmitimos este mensaje por el canal. Mayor información en el 2278-0387 para poderse inscribir. ¿Verdad? No tiene ningún costo. No tiene ningún costo, el único costo es tener la voluntad de levantarse temprano un domingo y de compartir, llevar su agua, su alimento y compartir con el resto de jóvenes. Hasta el momento tenemos una muy buena cantidad de muchachos, principalmente adolescentes, y una metodología rápida y de aprendizaje durante la caminata. Bueno, quiero agradecerte, Ramiro, haber estado con nosotros conversando. A ustedes, la administración de este canal, ¿no? Y contar con nosotros para todos estos planes de los que hemos venido hablando en el programa. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.